Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, carrera de Trabajo Social. Desde la Cátedra de Prácticas de Trabajo Social en Instituciones de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se abordará el tema Respuestas de las instituciones internacionales de los derechos económicos, sociales y culturales ante la violación y vulneración de derechos. Integrantes: Granda Dilinei, Herrera Kelly, Piguave Nayeli. Curso Sexto A. Docente: Doctora Soraya Carranco, PhD. Periodo académico 2022-2022. Instituciones internacionales de derechos humanos y derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes, por lo que se debe dedicar a ellos la misma atención y consideración urgente en la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, además de los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos forman parte integrante del derecho internacional de los derechos humanos. También, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a su vez en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se reconoce que no puede realizarse el ideal del ser humano libre y liberado del temor y la miseria a menos que se crean condiciones que permitan a cada persona disfrutar de sus derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Los derechos económicos, sociales y culturales tienen por objeto asegurar la protección plena de las personas, partiendo de la base de que éstas pueden gozar de derechos, libertades y justicia social simultáneamente. Por lo tanto, para determinar cuáles acciones u omisiones constituyen una violación a los derechos sociales, económicos y culturales, es importante distinguir entre la falta de capacidad y la falta de voluntad del Estado de cumplir sus obligaciones bajo los tratados internacionales. Es así que existen acciones directas de los estados o de otras entidades no reguladas por el Estado que pueden resultar en violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, y entre ellos tenemos 1. La anulación o suspensión de cualquier legislación que sea necesaria para seguir ejerciendo un derecho económico, social y cultural en este momento. 2. La denegación activa de estos derechos a determinados individuos o grupos mediante cualquier forma de discriminación impuesta. 3. El apoyo activo a cualquier medida adoptada por terceros que sea contraria a los derechos económicos, sociales y culturales. 4. La aprobación de cualquier legislación o política que sea claramente incompatible con las obligaciones legales preexistentes relativas a estos derechos. 5. La adopción de cualquier medida que sea intencionalmente regresiva y que reduzca el nivel de protección de cualquiera de estos derechos. 6. La obstaculización o interrupción intencional de la realización progresiva de un derecho previsto por el pacto, salvo cuando el Estado actúa dentro de los parámetros de una limitación estipulada. 7. La reducción o desviación de un gasto público específico, cuando dicha reducción o desviación resulta en la imposibilidad del goce de estos derechos y no sea acompañada por la adopción de medidas adecuadas. 8. La violación de los derechos económicos, sociales y culturales también pueden resultar de la omisión o incumplimiento del Estado con relación a las medidas necesarias derivadas de su obligación legal. A continuación se mencionan algunos ejemplos de dichas violaciones. La no adopción de las medidas adecuadas estipuladas en el pacto. La no modificación o revocación de cualquier legislación que sea claramente inconsistente con una obligación prevista en el pacto. La no aplicación de la legislación o ejecución de políticas destinadas a hacer efectivas la disposición en el pacto. La no regulación de actividades de particulares o grupos para evitar que estos violen los derechos económicos, sociales y culturales. La no utilización al máximo de los recursos disponibles para lograr la plena realización del pacto. La falta de vigilancia de la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo la elaboración y aplicación de criterios e indicadores para evaluar
El acatamiento. La no eliminación inmediata de los obstáculos que debe eliminar para permitir la efectividad inmediata de un derecho garantizado. La no aplicación inmediata de un derecho que debe tener efectividad inmediata conforme al pacto. El no cumplimiento de la norma mínima internacional de realización cuando dicho cumplimiento queda dentro de sus posibilidades. Cuando el Estado, al celebrar convenios bilaterales o multilaterales con otro Estado y organización internacional o empresas multinacionales, no tenga en cuenta sus obligaciones legales internacionales en la esfera de derechos económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, debemos entender que toda persona o grupo víctima de una violación de los derechos económicos sociales deberá tener acceso a recursos legales eficaces o a otros recursos adecuados a nivel nacional e internacional. Entre las respuestas que tienen las instituciones internacionales ante las vulneraciones o violaciones de los derechos están, primero, la admisibilidad a la denuncia, segundo, la comunicación de particulares involucrados, tercero, medidas provisionales, cuarto, procedimiento de investigación, a su vez, el seguimiento de procedimiento de investigación, sexto, una solución amigable, séptimo, medidas de protección, octavo, una transmisión de la comunicación, noveno, comunicaciones entre los estados. Décimo, reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales que han sido vulnerados. Onceavo, resarcimiento adecuado de los derechos vulnerados. Doceavo, comprometimiento de los estados a adoptar medidas para la plena efectividad de los derechos. Y como último, tenemos el comprometimiento de los estados a garantizar que los derechos pertinentes se ejerzan sin discriminación. En la misma dirección, hablaremos acerca de las instituciones nacionales de derechos humanos y derechos económicos, sociales y culturales. Una de ellas es la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo de Ecuador es la institución nacional de derechos humanos que promueve y protege los derechos de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos que habitan en el país, de ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, y los derechos de la naturaleza para propiciar la vida digna y el buen vivir. La Defensoría pretende consolidarse como la institución nacional de derechos humanos autónoma, plural, jurídica y ética, que coadyuve a la construcción de una sociedad, una cultura, una humanidad y un Estado respetuoso de los derechos humanos y de la naturaleza. ¿Cómo protege estos derechos la Defensoría del Pueblo? Atiende peticiones individuales o colectivas relacionadas con amenazas o vulneración de los derechos humanos. Emite medidas de cumplimiento obligatorio encaminadas a proteger el ejercicio pleno de estos derechos. Emite pronunciamientos públicos cuando existe vulneración de los derechos mencionados. Establece responsables, recomienda acciones para frenar el acto violatorio y restituye los derechos vulnerados. Patrocina a las personas, pueblos, comunidades, colectivos en la interposición de garantías jurisdiccionales, tales como acciones de protección por la vulneración de los derechos constitucionales, habeas corpus para recuperar la libertad por detenciones ilegales, arbitrarias o ilegítimas, habeas data para acceder a la información personal que se encuentra en entidades públicas o privadas, acceso a la información pública como un derecho ciudadano, acción por incumplimiento para garantizar que se apliquen las normas del sistema jurídico, acción ciudadana para demandar colectivamente el respeto de los derechos, reclamos por mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos o privados. ¿Cómo promueve la Defensoría del Pueblo los derechos humanos y de la naturaleza? Exigiendo al Estado que prevengan e impidan violaciones a los derechos humanos,
proponiendo políticas públicas que garanticen el ejercicio y goce de los derechos humanos y de la naturaleza, con programas de ejecución, educación y difusión para crear una cultura en derechos humanos, investigando y generando información sobre la situación en derechos humanos y de la naturaleza para recomendar un cambio de actitud del Estado. ¿Quiénes pueden acudir a la Defensoría del Pueblo? Cualquier ciudadano o ciudadana, sin discriminación de ningún tipo, puede solicitar la intervención de la Defensoría del Pueblo si considera que algún organismo público o persona natural o jurídica ha vulnerado sus derechos fundamentales o ha lesionado sus legítimos intereses. No están excluidos de este derecho los internos en centros penitenciarios, los incapacitados legalmente, los extranjeros ni los miembros de la policía o de las Fuerzas Armadas. Una segunda institución es la Corte Nacional de Justicia. La Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador es el organismo encargado de la administración de justicia, todo de acuerdo a sus competencias. Juezas y jueces conforman las 6 salas especializadas presididas por un presidente. El presidente o presidenta de la Corte Nacional de Justicia es además miembro integrante de una de las salas. ¿Cómo protege estos derechos la Corte Nacional de Justicia? De acuerdo con el artículo 184 de la Constitución de la República del Ecuador, son funciones de la Corte Nacional de Justicia conocer los recursos de casación, de revisión y los demás que establezca la ley, desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentados en los fallos de triple reiteración, conocer las causas que se inciden contra las servidoras y servidores públicos que gocen de ellos, presentar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia. Cabe destacar que las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia elegirán de entre sus miembros a la presidenta o presidente, que represente a la función judicial y durará en sus funciones 3 años. En cada sala especializada se elegirá un presidente para el periodo de 1 año. Asimismo, tenemos a la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos es la primera organización de la sociedad civil dedicada a la promoción de la justicia social sobre la base del respeto y goce de los derechos humanos y el empoderamiento de los sectores desprotegidos en el Ecuador. ¿Cómo promueve la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos los derechos humanos y de la naturaleza? Su accionar se dirige tanto a vigilar el cumplimiento de la obligación del Estado de garantizar de manera efectiva el respeto de los derechos de todas las personas y de la naturaleza, como a promover el conocimiento y defensa de sus derechos por parte de la ciudadanía. Asimismo, contribuye a la transformación de la sociedad mediante la concienciación y la incidencia en la ejecución de políticas públicas, desarrollando sus objetivos a través de la educación e investigación, del apoyo a personas y organizaciones cuyos derechos han sido violentados e inciden en la opinión pública mediante la comunicación. Áreas de acción. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos es pionera de la educación en derechos humanos. Desde sus orígenes se dedica a capacitar a organizaciones populares en diversas provincias del país, lo que permite posteriormente conformar comisiones locales de derechos humanos que luego se articulan en el Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos. Los procesos de concienciación de la Comisión impulsan en comunidades indígenas y campesinas, permiten el fortalecimiento de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, territoriales y de la naturaleza. En la última década se ha trabajado principalmente en la formación y empoderamiento de comunidades cuyos derechos han sido violentados por el Estado y las empresas extractivas transnacionales.
Considerando la importancia y potencial de la juventud para la construcción de una sociedad distinta, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos implementa un programa de educación en derechos humanos en colegios con estudiantes de bachillerato, padres de familia y profesores. Lo que se busca es lograr cambios de actitud y comportamiento en las personas que permitan ver la necesidad de pasar a la acción y aportar a la transformación en su entorno. Asimismo, con la finalidad de combatir el machismo y prevenir la alarmante situación de violencia contra la mujer, que muchas veces culmina en femicidio, hemos desarrollado herramientas de capacitación en torno al género, violencia de género contra las mujeres y el bullying. Finalmente, tenemos a la Secretaría de Derechos Humanos. La Secretaría de Derechos Humanos es la cartera de Estado encargada de la justicia del Ecuador. ¿Cómo promueve la Secretaría de Derechos Humanos los derechos? Asistir al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos en todo lo concerniente a la elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas, planes y programas para la promoción y la protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, comunitarios y los derechos de incidencia colectiva en general. Planificar, coordinar y supervisar la ejecución de las actividades de formación y fortalecimiento institucional en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, tanto en el ámbito estatal como en lo ateniente a la sociedad civil. Ejercer la representación del Estado Nacional que incumbe al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos ante los organismos internacionales de derechos humanos. Asistir al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos en lo relativo a la adecuación normativa del derecho interno con el derecho internacional de los derechos humanos. Coordinar a los organismos descentralizados con competencias en materia de derechos humanos. Establecer alternativas para la resolución de conflictos de trascendencia global que atiendan a la superación de los mismos, propiciando el diálogo y entendiendo de las partes involucradas. ¿Qué papel cumple el trabajo social ante las violaciones y vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales? En este sentido, es importante conocer el concepto de trabajo social. Según la Federación Internacional de Trabajadores Sociales 2014, el trabajo social es una profesión cuyo propósito es llevar a cabo cambios sociales en la sociedad en general y en sus formas individuales de desarrollo. Teniendo en cuenta que este cumple el papel de intervenir e investigar los casos de vulneración de derechos humanos para que las víctimas puedan recuperar de alguna forma los derechos que han sido vulnerados. También el trabajador social, en este sentido, debe utilizar las herramientas necesarias para que los casos de violación de los derechos no se repitan. De la misma manera, para intervenir en casos de vulneración a los derechos humanos, nos basaremos en el modelo de intervención en crisis, ya que el problema requiere de una intervención inmediata en los casos de abuso sexual que se vive dentro de la sociedad, mediante una intervención liberadora a través del empoderamiento de madres, niños sexualmente abusados. En este sentido, haremos que ellas y ellos sean los protagonistas de la transformación de su situación. Los métodos a utilizar se basarán en un trabajo social comunitario, para que mediante la utilización y aplicación de la teoría de Bronfenbrenner podamos buscar las causas del abuso sexual, partiendo desde las estructuras sociales más básicas como la familia, la escuela, hasta las estructuras más grandes y complejas tales como el Estado y el Ministerio de Educación. Referencias bibliográficas.